las 5:20 de la tarde, está soleado, pero imagino que ustedes tendrán planes y sobre todo si vamos a tratar más o menos una hora. Vale, este es un módulo bien interesante porque aplica para todo el mundo, ¿no? Y lo más importante también es que cada persona eh, tiene una particularidad, lo tendrá de una manera diferente y ya explicaremos a qué nos referimos. Pero es algo en lo que todos nos relacionamos. Es básicamente cuál es el número que te permitiría ser libre. Y cuando decimos libre es libre financieramente, donde tú puedes tomar tus decisiones, ya sea renunciar a tu trabajo, dedicarte a viajar, dedicarte a hacer lo que realmente quieres. Y por eso ese número es importante, tenerlo muy presente, ¿no? Porque esa es la meta que te va a permitir tomar decisiones en ese sentido. Entonces, nosotros lo llamamos el número de la libertad financiera, otras personas le llaman el número de la carrera de las ratas. No sé si alguno tienen ese concepto del concepto de la carrera de las ratas, en donde las personas que tienen que trabajar por dinero están constantemente como en una carrera en círculo, y cuando llegas tú a ese número, puedes salirte de ese ciclo y hacer las cosas que realmente quieres, ¿no? Y cosas como les comentábamos, ¿no? Viajar, eh, donar dinero, donar su tiempo, estudiar lo que realmente quieren. Eh, y esto parte, todo es a partir del presupuesto, el presupuesto personal. Me imagino que tendrán alguna idea de lo que estamos hablando, ¿no? El presupuesto personal es cuáles son los gastos, ya sean necesarios, con los cuales no puedes dejar de vivir, y otros que son gastos que son más que todo discrecionarios, cosas que tú quieres pero no necesitas. Y hay una gran diferencia entre esas dos, ¿no? Entonces, el número que te permite ser financieramente libre varía según tu presupuesto, según el caso de cada uno de ustedes y de tus metas. Cuando decimos libre financieramente es básicamente ingresos pasivos. Como lo decíamos la vez pasada, ingresos pasivos son aquellos en los que tú no tienes que estar presente para recibir un ingreso. Por ejemplo, un ingreso pasivo sería una inversión en la que tú no tienes que estar eh, muy involucrado, o rentar una casa. Tú compras una casa o un edificio y rentas los apartamentos. No tienes que ir todos los días para poder ganar ese dinero. Versus un trabajo, cuando tú tienes que ir al trabajo, estar presente, o por ejemplo un doctor que tiene que ver pacientes para poder tener ese ingreso. Entonces hay una diferencia sustancial en la que los ingresos pasivos son los que te permiten esa libertad de hacer con tu tiempo lo que realmente quieres. Y este número es la cantidad mínima de ingresos pasivos que te permitirían, como decíamos, renunciar a tu trabajo o dedicarte a lo que realmente quisieras hacer con tu vida. Y es importante tener en cuenta la inflación. Para los que no tienen muy claro el concepto de la inflación, es básicamente el dinero con el tiempo vale menos, ¿no? Y a medida que la inflación, y quizás ustedes lo ven en las noticias, cuando dicen la inflación es el 5% este año o el 10%, eso quiere decir que el dinero hoy vale menos que hace un año en relación a ese por ciento. Lo que antes podías comprar con $100, ahora te cuesta $105 o $110. Y eso es súper importante para planificar, porque en base a ese número de la inflación también, tú puedes permitirte alcanzar tus metas. Hoy en día pasa mucho, por ejemplo, gente que está pensionada, jubilada y tiene unos ingresos fijos, y la inflación al ser tan alta, eso le cambia los planes. Entonces, para cuando nosotros estamos haciendo los planes de libertad financiera, es importante tener el concepto de la inflación. Como les comentaba la vez pasada, Sí, si hay alguna pregunta, un, por favor levanten la mano y la respondemos, ¿vale? Dale, Eliezer. un punto ahí, bueno, ahí está la calculadora, si le das el link a donde dice inflación, pero básicamente en promedio la inflación, pues dicen que es 3% anual, pero es mucho más que eso, ¿cierto? Entonces, lo que significa, digamos, ese 3% es que si tu salario o tus ingresos no están incrementando mínimo un 3% anual, pues perdiendo dinero, ¿sí? Como que tu dinero cada vez te alcanza para menos. Entonces, mínimo, mínimo, como que tienes que
incrementar tus ingresos 3%, pero idealmente pues mucho más, porque si no, o igual con las inversiones, si una inversión te está dando menos de 3%, pues no está ni empatando a la inflación, entonces básicamente tu dinero se está devaluando y cada vez es menos. Y por eso ahí, como en esta calculadora, digamos, $100 en el 2020 te alcanzan para lo que hoy, para comprar esa misma cosa necesitarías $123 hoy, ¿sí? Entonces, como para comprar una casa hace 10 años con 200,000 era pues bien, ¿no? Podíamos comprar una casa grande, pero 200,000 hoy ya no alcanzan para mucho. Y ese es el problema con la inflación y por eso es que hay que invertir y buscar rendimientos que te dejen pues más de ese 3% que es la inflación, o si no vas a estar perdiendo dinero básicamente, y por eso pues no es recomendable dejar el dinero simplemente en el banco porque se lo va a comer la inflación y va a ser menos. Tu poder de adquisición va a ser menos con ese dinero al pasar de los años. Excelente. Yo voy a poner el ejemplo del banco, ¿no? Que mucha gente cree que dejando la plata o el dinero en una cuenta de ahorros, en una cuenta de cheques en el banco por mucho, mucho tiempo, no va a perder dinero, pero en realidad están perdiendo dinero con la inflación. Por eso es todavía más importante el concepto de cómo invertir tu dinero bien para alcanzar tus metas, porque está el efecto del tiempo. Básicamente, como dicen por ahí, time is money, ¿no? El tiempo es dinero y la inflación es un reflejo de eso. Entonces, esta calculadora que básicamente te dice eso, pueden poner las fechas, te va a dar una idea del nivel de inflación. Y también esa inflación cambia por países, depende de cada país. ¿Ok? Tus metas, esto es algo súper importante, porque como hablábamos la vez pasada, en la reflexión, cada uno de nosotros tenemos una visión diferente de las cosas. Para algunos es más importante, por ejemplo, eh, pasar mucho tiempo con la familia, disfrutar viajes. Para otros quizá la meta es empezar una empresa o su propio negocio o estudiar algo que realmente ha querido estudiar por mucho tiempo, comprarse un carro nuevo, es decir, todo ese tipo de metas que ustedes deben tener claras, que es importante tener claras para poder planear, es súper importante. Como comentamos aquí, comprar auto, vivienda, estudiar, viajar, casarte, invertir en tu propio negocio, comprar finca raíz, ya sea para vivir. El simple hecho de decidir, voy a arrendar o voy a comprar una casa o un apartamento para vivir en él, es una decisión importante y que cada uno de ustedes toma. Eh, Contribuir para la pensión, los que quieren ahorrar para la pensión o los que quieren ahorrar para otra cosa, pagar tus deudas, ¿no? Algunos quizás tengan deudas de tarjeta de crédito, tengan deudas de créditos de estudio o deudas de crédito de vehículos o de otro tipo de cosas. Ese tipo de decisiones es importante de saber qué es lo más importante, ¿no? Y los que tengan deudas, esta debería ser una de esas metas importantes. Invertir más. Aquí ponemos en acciones, pueden ser en fondos o demás, pero la decisión de invertir es otra decisión importante que también debe ser parte de ese plan de hacia dónde quieren llegar ustedes, ¿no? Hacer donaciones. Es importante eso también porque el tema de hacer donaciones puede ayudar bastante. Por ejemplo, alguien que tiene una empresa, al hacer donaciones, poder deducirla de los impuestos es bastante beneficioso y también para una persona, ¿no? Y depende del país, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eh, favorece mucho a las personas que hacen donaciones de caridad y con eso tú puedes obtener descuentos de impuestos. Es muy importante. Entonces, todos estos conceptos es importante que lo tengan en mente. Ojalá que lo escriban en un papel para tener una idea de hacia dónde quieren llegar, ¿no? Y también el tiempo, porque habrán metas de más corto plazo y otras de largo plazo y demás. Y con eso poderse visualizar hacia dónde quieren llegar, ¿no? Porque la idea es poder tener
toda esta información y un plan para ustedes poder alcanzar la libertad financiera. Voy a Sí, hacer por una pausa por el eso momento y dale, Eliezer, si hay alguna hay un pregunta. comentario que por eso la tarea de la clase pasada era escribir tu visión y tus metas, ¿sí? Porque si no tienes clara tu visión, tus metas, pues va a ser más difícil determinar esto, tu presupuesto o tu número de libertad financiera, porque cualquier número te va a servir. Pero si tienes claro que quieres una casa grande en Miami o tener $10,000 al mes o vivir con cierto estilo de vida, pues va a ser más fácil determinar luego el presupuesto y lo que vas a necesitar para llegar hacia allá, ¿cierto? Entonces, por eso es que es súper importante definir primero esa visión, esas metas, porque de eso va a depender el presupuesto y lo que hagas hoy para llegar hacia allá. Perfecto, Eliezer. ¿Alguna idea, comentario del grupo? Hagámoslo bien interactivo. ¿Qué opinan de esta visión y cómo les fue con la tarea? ¿Quién quiere ir primero? Tatiana, tú que te veo aquí, ¿qué opinas de esto? Pues parecía una profecía autocumplida porque al escribir con tanto detalle cada uno de los puntos como lo hace el autor, en donde no solo refleja el número al que quiere llegar, sino cómo lo va a hacer y con tanto detalle el número de personas, es un plan bastante desarrollado y me sentí, bueno, pensé que lo tenía muy claro, pero después de ver esa descripción me hizo aterrizar un poco más el plan. Muy interesante la actividad. Súper, gracias, Chévere. Tatiana. Y la idea, pues la idea es como que lo revises, si no es cada día o cada semana o por lo menos cada mes, ¿no? Como que mires esa visión para que la tengas presente, ¿cierto? Y Hay, estar. sí, hay un punto en el que dice, es como que tú lo pones y preguntas cómo, pero al mismo tiempo como que se va dando. O sea, y si la meta es bueno, ahí me surge una inquietud, y si la meta económica es muy alta en comparación de lo que materialmente o en términos de capital se tiene en el momento actual, ¿cómo cómo se hace el ejercicio? ¿Cómo se aterriza? Yo diría que dividiéndolo en metas un poco más pequeñas, como que digamos que quieres tener una casa, no sé, que valga $1,000,000, tal vez primero cómo puedes comprar una casa que valga 300,000, ¿sí? Como que tal vez dividirlo en metas más pequeñas para que así como que vas ganando momentum y ves que vas alcanzando algo y ya pues puedes ir siguiendo hacia las otras metas. Okay. Es importante empezar, ¿no? O sea, hacer este Claro. ejercicio de reflexión, porque si ustedes lo miran bien, es una reflexión personal, ¿no? De conocerse mejor y de saber hacia dónde quieren ir. Y también planear, ¿no? Hacia dónde quieren llegar. Por eso no solo la meta, sino el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen ustedes o quisieran ustedes lograr algunas de estas cosas? Y si el tiempo para una meta que quizá nos parezca bastante alta, eh, poder hacer un plan con metas más cortas, ¿no? Como milestones más cortos para llegar hacia allá. Lo importante es empezar. Y yo creo que ese ejercicio es el camino de empezar, ¿no? Cómo se empieza el camino. ¿Alguien más? Carlos, Rebeca, Fabio, Brian. ¿Qué ideas tienen o comentarios? ¿Cómo les pareció la tarea? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Buenas Carlos, noches, buenas Carlos. noches. ¿Me oyen? Sí, te Sí, sí, sí. oímos. Sí, claro, yo creo que ya yo venía haciendo la tarea desde mucho antes, porque había tomado ya conciencia sobre este tema, ¿no? Porque
es muy importante. Yo llegué a un punto en que no tenía es como un vacío y sentía que no avanzaba. Pero claro, entiendo que el cerebro no admite los vacíos, entonces lo llena con cosas. Y depende de la programación de uno, pues puede ser incertidumbre, puede ser ansiedad y todo esto. Entonces, el poder tener claro cuál era mi presupuesto, eso me ayudó mucho a aclararme. Es decir, yo cuánto gasto al mes, cuánto requiero yo al mes y cuánto estoy generando al mes. Entonces, estoy en rojos, estoy en balance o me queda algo para ahorrar. Cuando empecé a practicarlo, entendí qué era lo que me quedaba para ahorrar. Pero ahí viene la otra parte, en cómo la ahorraba, porque no tenía, no tenía el hábito del ahorro y siempre pretendía dejarlo para lo último. Entonces, bueno, como hay varios libros donde te dicen, págate a ti primero, saca primero el 10% de lo que generas. A mí me costó mucho tiempo poderlo hacer. De decir, bueno, yo esta semana generé 2.000, 1.500, lo que haya generado, voy a apartar 200, 300, lo voy a ahorrar y va a un fondo que no lo voy a tocar. Pero al principio no pude un monto alto, me tocó, no sé, dije, bueno, pero $50 no voy a poder sacar $50 y meterlos en una cuenta y no tocarlos, o sea, ¿cómo? O sea, 50 no me sacan ni me meten, o sea, puedo hacerlo, 50, me bajé hasta 50 y comencé con $50 y poco a poco lo fui escalando porque fue una dinámica. Cuando me puse la meta, como ustedes dicen, dije, bueno, yo esta semana o este mes quiero ahorrar X dinero, y sentía que me iba quedando por debajo del monto que iba, mi meta que estaba establecida, entonces me empezó a generar como el gusto de saber que estaba la plata en la cuenta, y aunque a veces me quedaba pues corto en mi presupuesto de la semana, eso me da cierta tranquilidad, saber que hay un fondo que me respalda y que si saco de ese fondo lo tengo que devolver como si fuera un préstamo. Entonces he podido poco a poco tener esa costumbre de poder decir, eso es como si yo fuera una tarjeta de crédito y le saco plata y yo se la devuelvo otra vez. Y a veces, si es para invertir, pues le regreso con un porcentaje de lo que generó la ganancia. A veces le dejo todo el 100% de la ganancia que me generó esa inversión. Entonces me ha gustado eso porque más bien yo dije, bueno, llegué a la meta y me alegré, dije, uy, lo pude ahorrar. Voy a ahorrar ahora un poquito más y pues he ido como practicando eso y lo que me he encontrado es que hay un techo y yo sé que cada uno de nosotros tiene un número, pero si no hace esto, yo no sé cuál es mi número. Yo no sabía cuál era mi número, o sea, cuál era mi techo. Y hasta que ya encontré cuál es mi techo y dije, yo no he podido pasar de esta cifra en ahorro, porque siempre sale un gasto, entonces tengo como meta romper ese techo, porque me di cuenta cuál es mi techo. Entonces, esto que ustedes dicen me parece muy importante, porque nos da claridad en qué estamos y en dónde estamos y qué agua nos moja y cuál es mi piso y qué puedo gastar o qué no puedo gastar, dónde puedo sacar o así. Y siempre me genera una estabilidad y una confianza en tener un fondo que me respalda. Entonces, pues eso es lo que estaba haciendo. Genial, Carlos, muchas Chévere, gracias. chévere, gracias, Carlos. Sí, ahorita vamos a hablar más pues ya de las estrategias del presupuesto. Pero rapidito, antes de que sigamos, quería presentar a Alexa, que ya no pudo estar la clase pasada, pero también es Latina Next Level. Entonces, si quieres presentarte rapidito, Alexa, como de dónde eres, qué haces, qué te dedicas. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, yo soy del Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México. Soy mexicana y bueno, yo actualmente soy directora de turismo. Estoy encargada del turismo de un municipio aquí en el estado que se llama Tlanepantla. Doy consultoría, tengo una asociación civil y también tengo una empresa de real estate acá en el estado, en conjunto con mi familia. Entonces, pues bueno, estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por permitirme también ser parte de esta comunidad tan bonita. Gracias, gracias, gracias. Bienvenida, Alexa, súper. Genial. Genial. Dale, Ludwig, si quieres seguir. Dale, bueno, vamos al siguiente Yo no slide, sé que es tus presupuestos, ¿no? Lo que hablábamos en cuanto a
a ese listado de gastos que tú tienes, que cada persona tiene. Y es importante definir entre gastos esenciales con los que tú tienes que lidiar porque lo necesitas para vivir. Como comentaba, por ejemplo, los que rentan o los que pagan una hipoteca, ¿no? Los gastos de vivienda, todos necesitamos un lugar para vivir, alimentación, igual, transporte, seguros, no seguro médico, de vehículo, propiedad. Importante entonces listearlos y poner un número de cuánto gastan mensual. Usualmente el gasto se hace de manera mensual, ¿no? Pero podría ser anual, pero mensual es quizá más fácil. También dependiendo de tus metas, puedes incluir gastos discrecionales. ¿A quién no le gusta salir a comer al restaurante? ¿No? ¿A quién no le gusta viajar? Ahora, uno puede decir, quizá en vez de salir a comer a un restaurante, puedo comer en casa. Entonces, esos son gastos discrecionales, ¿no? Que son como, decimos en inglés, wants, o sea, como cosas que uno quisiera gastar, pero que no necesita necesariamente para poder sobrevivir. Entonces, ese tipo de cosas como vacaciones, regalos, restaurantes y demás. Hay una regla, hay muchas de hecho, una de ellas, creo que Carlos lo mencionaba un poco, la del 50, 30, 20, otros dicen 70, 20, 10, entre necesidades, gustos o wants y ahorros, ¿no? Ahora, depende también de cada uno de ustedes, porque algunos quizás tengan, como decía, deudas de tarjeta de crédito. Las deudas de tarjeta de crédito usualmente, si uno no las paga rápido, las tasas de interés son altas. Entonces, la idea es, idealmente, es no tener deuda de tarjeta de crédito, pagar la tarjeta de crédito totalmente al fin del mes, el balance total, para no tener que pagar ese interés. Pero si tiene ese tipo de deudas, es importante tenerla ahí. Los que tienen deudas de estudios, por ejemplo, los que pidieron prestado para poder estudiar en la universidad, ese es otro tipo de deudas. Los que no tienen esas deudas, quizá tienen un poco más para poder ahorrar e invertir, ¿no? Eliezer, si tú quieres elaborar un poco más en esta parte de las reglas del presupuesto. Sí, bueno, como tú lo dijiste, hay como diferentes reglas que uno puede implementar. Está también la de 70-20-10, que digamos es si ya no tienes deudas, entonces el 70% lo usas para vivir, para viajar, para todo lo que quieras. El 20% ahorrar y el 10% invertir. Pero lo importante es como que establecer un monto para empezar, digamos, mínimo 10% idealmente para ahorrar e invertir y ya luego lo vas incrementando. Como decía Carlos, a veces pasan cosas, pero si uno no tiene ese monto fijo, pues lo va a gastar, va a desaparecer. Lo que yo hago es que apenas me llega, digamos, un cheque, una entrada, como casi que pues yo ahorro bastante, ¿sí? Porque yo no pago renta, digamos, porque pues mis roommates pagan mi renta, mi mortgage, básicamente, entonces puedo ahorrar muchísimo. Entonces lo que hago es que cada vez que me llega un cheque, pues la mitad de una vez lo pongo en la cuenta de ahorros y ya lo estoy ahorrando y de ahí pues saco para invertir, ¿sí? Entonces lo importante es como determinar un porcentaje que ustedes crean que pueden hacer ahora mismo, que sea factible, ya sea 10, 20% para ahorrar y luego lo van incrementando, pero ya vamos a ver más adelante, pues dependiendo de su presupuesto. Así que bueno, esta es una regla que pueden usar para empezar a ver cómo pueden repartir su dinero en ciertos buckets para invertirlo, ahorrarlo y bueno, para sus necesidades. Y si vas a la otra slide, aquí ya esos son dos métodos, básicamente es como los más usados para acabar con las deudas, ¿sí? Porque antes de empezar a invertir o de empezar a hacer otras cosas, primero hay que pagar las deudas, sobre todo las que tienen intereses muy altos, como las tarjetas de crédito, que normalmente son 10% o 17%, o sea, son intereses altísimos. Y si no las pagas, pues se te va a comer tu plata, ¿sí? Entonces,
El primer método se llama Snowball. Y en este método, básicamente, pagas la primera loan, la primera deuda, la más pequeña que tengas. Si tienes, digamos, 3 deudas, una de $1,000, una de 10,000 y otra de 20,000, primero pagas la de $1,000 y así vas ganando como momentum, ves que sí se puede, y luego vas pagando la de 10,000 y luego la de 50,000, como que empiezas por la más chiquita porque es la más fácil de acabar, y cuando ya acabas con esa, pues ves que es posible y puedes ahorrar más para la próxima, ¿cierto? Y el otro método que me parece mejor, que me gusta más, es el método avalancha, que no empiezas con la deuda más chiquita, sino que empiezas con la deuda que tiene el interés más alto, ¿sí? Si tienes una deuda de tarjeta de crédito, que es como 18%, y tienes una deuda de carro, que es 5%, pues tiene sentido primero pagar la de la tarjeta de crédito, porque vas a acabar con ese 18% que le estás regalando al banco, y una vez acabes con ese 18%, vas a ahorrar todos esos intereses que le estabas pagando y vas a pagar tu deuda de 5% mucho más rápido también. Entonces, si tienen deudas, eso sería lo que yo haría, el método de avalancha, pagar primero la deuda con interés más caro, más alto, y luego pagar las demás. Si ya tienen deudas, pues digamos, de mortgage, de casas, pues ya es diferente, ¿cierto? Porque esas deudas son deudas buenas, deudas que tal vez te están generando income, entonces tal vez no hay tanta necesidad de pagarlas rápido, y puedes ahorrar ese dinero para invertir, pero las deudas súper altas sí es mejor pagarlas rápido. Pues ya en otra clase vamos a hablar sobre las tarjetas de crédito, todas esas estrategias, pero por ahora lo importante es sí, que empiecen a eliminar esas deudas con intereses altos para poder ahorrar más e invertir más. Un apunte, Eliezer, en cuanto a esto. Hace un tiempo hicieron un estudio para saber cómo la gente eliminaba sus deudas de la manera más rápida y cuál era el método más efectivo. Obviamente con estas dos filosofías. Sí. La una, en empezar con las deudas más pequeñas, y la otra, empezar con las deudas con la tasa de interés más alta. Resulta que lo que encontraron es que la psicología humana, como funciona, es mucho más efectivo para la gente empezar con las deudas pequeñas porque eso nos motiva. Cuando tú tienes, por ejemplo, 3 tarjetas de crédito con diferentes balances y empiezas eliminando la tarjeta con el balance más bajo, tú puedes decir, listo, ya salí de una, solo me quedan 2 deudas. Y luego sales de la segunda, ya solo me queda una. Es mucho más fácil mentalmente que lo otro. Ahora, si pusiéramos solamente los números y el costo del dinero, hace mucho más sentido hacer el método de la avalancha, porque tú vas a pagar menos intereses en tu deuda total, ¿ok? Sí. Porque estás empezando por la deuda con la tasa más alta, pero si tú, por ejemplo, empiezas con la tarjeta que tiene la tasa de interés más alta, pero tardas más tiempo en cerrar esa deuda, es más fácil que te desmotives y digas, pero todavía tengo 3 deudas. Ok, entonces es importante también tener en cuenta cómo funciona la psicología humana y poder conocernos también. Algunos somos quizás un poco más impacientes que otros, ¿no? Y conocerse es importante para ustedes determinar cuál estrategia utilizar para eliminar las deudas. Como dices tú, Eliezer, las deudas malas, que son básicamente deudas como de tarjeta de crédito, que tú terminas pagándole al banco, no las deudas buenas, por ejemplo, como la de finca raíz. Cuando tú estás comprando una vivienda para invertir, ¿no? Y las riendas, tú estás obteniendo un ingreso y obviamente la tasa de interés que le pagas al banco por ese crédito de esa vivienda es el costo del negocio, ¿no? Y tú lo puedes deducir de impuestos. Pero aquí el enfoque es a este tipo de deudas como tarjetas de crédito y demás, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna idea, algún comentario hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Súper, súper. Muy bien.
Genial. Vale. Bueno, entonces ahorita pues ya vamos a ir al spreadsheet para determinar estos números mágicos. Básicamente pusimos 3. El primero es el número para sobrevivir. Básicamente significa que tú puedes dejar tu trabajo y pues no morirte de hambre, pero no puedes hacer nada más, ¿sí me entiendes? El número para sobrevivir, básicamente puedes retirarte y con lo que estás ganando puedes pagar tu renta, pagar tu comida, pagar tus servicios, pero no te va a alcanzar pues para nada más. Entonces, ahí ya viene el próximo número, que es el número con el que de verdad sí pudieras renunciar a tu trabajo y pues vivir bien, porque ahí pusimos 2 veces más que el de sobrevivir y pues ya le vamos a mostrar las fórmulas, pero con no solo vas a poder vivir sin tu trabajo, sino que vas a tener dinero extra para viajar o para darte algunos lujos, algunas cosas que quieras, y ya el número retirarte pues ya es, sí, retirarte, vivir en la playa, lo que quieras. Entonces como que son 3 números diferentes y obviamente primero uno le apunta al primero, al de sobrevivir, y luego vas subiendo. Entonces, si quieres, ve a la spreadsheet Vale. y les compartimos luego el link para que la idea es que si este fin de semana llenen este spreadsheet con sus números. Dale clic ahí donde dice calculadora. Sí, yo la había abierto antes. ¿Sí la pueden ver bien o la pongo un poco más grande? Un poquito más grande. Un poquito más grande, ¿cierto? Ahí está bien. Y la primera fila se corta. ¿Sí? La primera fila se corta, ¿no la puedes ver? La primera columna, perdón. Sí, aparece como... Ajá. Yo sí la veo. ¿La columna A no la ves? Porque estás en el celular de pronto. Yo también la veo. Estoy en mi computadora y estoy en la pantalla grande. No, ella está en el celular. Oh, ok. Yo creo que era por la versión de Teams, pero ya se ajustó. Muchas gracias. Súper, genial. Dale, Eliezer. Bueno, entonces la idea es que, bueno, si quieres puedes hacer un ejemplo, puedes escribir ahí los números, pero la idea es que primero llenen esta columna de lo que gastan mensual en renta, en servicios, en utilidades, en seguro del carro. Aquí creo que no puse, bueno, sí, también sí tienen como préstamo de carro, en restaurantes, en entretenimiento, básicamente que pongan lo que gastan mensualmente en diferentes categorías y ahí se van a dar cuenta que probablemente y casi todo el mundo la más alta es la renta, es lo que más gasta la gente y luego la comida, ¿sí? Pues no sé si tendrán ustedes otros gastos diferentes, pero la mayoría de gente la más grande siempre va a ser la renta y luego la comida. Entonces esto les va a servir como para que darse cuenta de verdad en qué están gastando su dinero mensualmente y esto pues va a calcular luego automáticamente los números para sobrevivir, para renunciar y para retirarse. Ajá. Solo para mencionar, Eliezer, que está protegido contra escritura, así que no puedo poner los números acá, pero esta lista que tenemos acá es una lista usual, ¿no? De lo que uno consideraría gastos, pero si ustedes tienen algunos gastos adicionales que no están cubiertos acá, pueden añadir otra fila y ponen los valores, ¿no? Básicamente, al poner el mensual, el anual se calcula automáticamente y va actualizando los números acá abajo, ¿no? Los gastos Sí, y los números. Ya tú estás cambiando algunos números. Sí. Y hay otra parte que es importante porque, es decir, hay dos componentes aquí, ¿no? Una cosa es lo que uno gasta y otra cosa es lo que uno gana. Aquí está la parte de lo que uno gana, ¿no? Es importante también llenarlo y con eso pues van a tener aquí los números completos en cuanto a lo que ganan. Si hay alguna categoría aquí o
algún ingreso adicional que ustedes tienen que no está incluido acá, también pueden incluir aquí una fila adicional. Lo mismo, ponen el mensual y les calcula el anual. Pusimos algunos, ¿no? El empleo, finca raíz, dividendos, opciones, cripto, negocios, ¿no? Si tiene alguna página, si tiene alguna cuenta en social media, libros, Eliezer ha escrito un libro, por ejemplo, productos digitales, es decir, todas esas cosas, consultorías, yo hago consultorías también, por ejemplo, ustedes lo pueden poner acá. Y esto es importante porque, como les digo, es como el que les va a permitir a ustedes saber en dónde están y hacia dónde quieren ir, ¿no? Es un ejercicio súper, yo diría que es una de las reflexiones más importantes que uno puede hacerse a sí mismo, ¿no? No solamente a aquellos que les gusta escribir, por ejemplo, hacer reflexiones en el diario personal. Esto es algo parecido desde el punto de vista de planeación, pero tiene que ver con números, ¿no? Es nuestro diario financiero, por decirlo de alguna manera. Entonces es súper importante que lo tengan en cuenta. Y aquí con algunos números que estás poniendo, Eliezer, veo que Sí, ahí como entonces, se calcula y aquí aquí en esta parte de la derecha, te va a decir automáticamente como que si puedes sobrevivir sin tu trabajo. Y bueno, si le pongo, digamos, acá, digamos, más, ah, ahí pues como que cambian las fórmulas y te va a decir si ya puedes renunciar a tu trabajo, si te puedes retirar voy sin a, tu trabajo, voy a poner un dependiendo ejemplo, voy a, dependiendo de los números. voy a poner un ejemplo así fácil de entender, porque obviamente uno puede tener varios fuentes de ingresos, puede tener varios gastos. Supongamos que uno tiene gastos más altos que los ingresos que tiene, ¿no? Hagamos esa suposición. Con esta hoja de cálculo uno puede decir cuánto necesito ganar para poder empezar a tener más ingresos que gastos, y si tengo que buscar otro trabajo o si tengo que planificar una promoción en mi trabajo, ¿no? Hacer un plan para eso, o si tengo que empezar un trabajo adicional por el lado, así como muchos de nosotros hacemos. Alexa, tú comentabas también que tienes varios negocios, ¿no? Ese tipo de decisiones van a ser mucho más informadas cuando tengas esta información llena, ¿no? Para tú saber y decir, mira, es que si yo pudiera, haciendo un ejemplo, y además esto funciona con cualquier moneda, si tú estás en México o en cualquier país del mundo, pones la moneda local, funciona igual. Tú puedes decir, suponiendo, necesito, no sé, $300 más al mes, ¿no? Para que mis números empiecen a cuadrar, para que yo pueda empezar a ahorrar y a invertir y demás. Y ya tú puedes a decir qué tipo de decisiones puedes tomar al respecto. Si dices, yo creo que puedo ganarme más de 300 o $300 al mes más en mi trabajo actual, hacer un plan para ello, o hacer horas extras, o, no sé, tener otro ingreso adicional, no sé. Hay muchas cosas que uno puede decir, ¿no? Si manejar Uber, hacer una página, empezar un producto digital, ese tipo de cosas te pueden permitir decidir cuál es la mejor estrategia dependiendo de cuánto y en cuánto tiempo, ¿no? Eh, Así que es súper valioso. Así que la tarea ahora es que cada uno de ustedes llenen esto y lo hagan a conciencia, ¿no? Porque es básicamente el diario financiero de cada uno de ustedes. Sí, y creo que puedes darle ahí como file, make a copy, a ver si lo puedes editar. Sí. Ah, sí, make a copy. Dale así, no importa, luego cambias de número. Y Ujú. ahí mira a ver si ya puedes cambiar los números o cualquier cosa. Ahora sí, Sí, ¿verdad? fíjate. Entonces, también si van a las fórmulas, si das clic donde dice number to quit job, Ujú. al, a aquí, o number aquí, En la donde B, dice, aquí. ahí, Ajá. ahí, entonces ahí yo le puse por 3, ¿sí me entiendes? Como que también le pueden cambiar si creen que
que solo por 2 o por 4. Básicamente pueden ajustar la fórmula a cómo ustedes se sentirían más cómodos, digamos, renunciando a su trabajo, si ganando 2 veces más de lo que están gastando al mes o 3 veces más, entonces pueden ajustar la fórmula y ahí les va a determinar ese número también. Súper. Sí, el número 3 que tú pusiste, o el 3 es un número que cada uno lo puede hacer, ¿no? Dependiendo de su situación personal. Es como para tener ese buffer, ¿no? Obviamente están los gastos básicos, pero si tú vas a tomar la decisión de renunciar a tu trabajo, tienes que tener la claridad de decir, ok, con esto yo me siento confortable de decirle a mi jefe, bye bye. Y para algunos ese número va a ser más alto, para otros va a ser un poco más bajo, dependiendo del nivel de riesgo. Al fin y al cabo es una cuestión de decisión personal, ¿no? De nivel de riesgo. Pero 3 es un número razonable. Sí, es un factor de 3. Sí. Y el otro es un factor de 6, que ya es el que tú dices, listo, ya me jubilo, me voy a la playa a tomar margaritas o, Sí. ¿no? Y a pasarla bien, que no tengo que hacer nada, que voy a estar bien financieramente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, comentario, ideas? Esta hoja de cálculo súper básica, hay muchísimas, ustedes van a ver en internet, hay millones, billones, muchas de ellas muy complejas. Esta es bastante sencilla para que ustedes se sientan confortables de poner sus números. Pero hay muchísimas versiones, ¿no? Y quizás algunos de ustedes Sí, habrán hecho esta la alguna creé yo. versión propia. Sí, pues esta la creé yo como para que fuera súper simple, pero igual ustedes la pueden modificar como quieran. Y ahorita les enviamos el link. Sí, no sé si tienen alguna pregunta de cómo se usa o, bueno, luego cuando empiecen me pueden decir. Pero sí, esa es la idea. Y claro, el número va a cambiar dependiendo del país. Si estás en Estados Unidos o en Colombia o en México, pues va a ser diferente, ¿cierto? Si lo ideal pues sería ganar en dólares y vivir en Latinoamérica, así te rinde mucho más el dinero. Pero bueno, son ideas nomás. Sí, esto funciona con cualquier moneda, ¿no? En moneda local. Sí, Es sí. un cálculo matemático. Ajá. ¿Cómo les parece esto del presupuesto personal? Gracias, muy interesante para aterrizar los números Súper y genial. los planes, sí. Y los planes, ajá. Sí, está muy bueno. Súper. Sí, Gracias. pues está la tarea para este fin de semana, para que se pongan en esto. Y ya, pues en las próximas clases ya vamos a hablar más sobre, pues, cómo generar más ingresos para esto, sobre todo con acciones. Entonces, pero pues estos números son importantes para uno determinar qué estrategias puede hacer para llegar hacia allá, ¿cierto? Teníamos Sí. otra diapositiva aquí. Sí. Ok. ¿Quieres tú Sí. seguir con esa? Sí, podemos seguir entre los dos. Básicamente, cuando la hagan, pues uno se va a dar cuenta que necesita incrementar los ingresos para llegar a esos números mágicos, ¿cierto? Y básicamente hay 3 opciones para incrementar tus ingresos. La primera es con tu trabajo actual, ¿sí? Con tu trabajo actual, seguir escalando, seguir tomando raises, que te aumenten el salario cada año, que te promuevan, trabajar horas extra, como el primero es bien enfocado en tu trabajo y si te haces súper bueno en tu trabajo, pues te van a seguir incrementando el sueldo. Y si no lo quieres hacer con tu trabajo, como que si no te quieres o no te ves en tu empresa más de 3, 4 años, puedes hacer las otras 2, que las otras 2 pues son lo que te van a llevar más a tener esa libertad de no depender de un trabajo, pero un trabajo igual es bueno si te va bien, porque puedes ahorrar muchísimo
Entonces, pues no está nada mal trabajar y escalar en una empresa hasta cierto punto, desde que te guste y no estés ahí como que solo por hacer las cosas y no estés feliz. Si no estás feliz, pues no vale la pena. Pero las otras dos formas son emprendiendo y invirtiendo, ¿sí? Como decía Ludwig, empezar a hacer cosas on the side, con lo que ya sepas, puedes hacer productos digitales o puedes hacer YouTube o puedes hacer varias formas y pues luego vamos a hablar de eso en otras clases, pero tienes que generar ingresos para poder invertir, ¿cierto? Porque entre más ingresos tengas, más vas a poder invertir y entre más inviertas, más rápido te vas a poder retirar. Entonces, todas van de la mano. Entonces, por eso es importante pues tener tu presupuesto, estar con un trabajo o emprendiendo para generar esos ingresos que luego los vas a invertir, ¿sí? Y la mejor forma de cualquiera de esas tres es mejorar tus habilidades y aprender, porque para subir en tu trabajo tienes que seguir aprendiendo, ¿sí? Si, digamos, Fabio, que es Data Analytics, para seguir subiendo tiene que uno estar aprendiendo sobre Data Science, Business Intelligence, sobre todos esos temas para seguir subiendo en la empresa, ¿cierto? Para que te paguen más. Lo mismo para emprender, si quieres empezar a hacer una tienda de Etsy, a vender productos digitales, tienes que aprender esas habilidades para vender productos digitales. Y si quieres invertir, tienes que aprender las habilidades de cómo funciona el dinero, que es lo que estamos enseñando en estas clases, ¿verdad? Esa habilidad de aprender cómo funciona el dinero para que lo hagas crecer. Entonces, todas van de la mano y lo que más te va a ayudar es seguir aprendiendo habilidades y entre esas habilidades sean más valiosas en el mercado, pues más vas a hacer dinero. Un apunte ahí, Eliezer, que estas tres no son excluyentes la una de la otra, ¿ok? Los que están trabajando y tienen su trabajo y que quieren continuar trabajando, bien pueden hacerlo, seguir progresando en el trabajo y expandiendo sus habilidades, teniendo promociones o cambiando de trabajo y ganando más, pero también, dependiendo del tiempo, pueden tener algo por el lado, como dice uno, un side hustle, un emprendimiento, y en esto hay muchas oportunidades hoy en día. Hay emprendimientos digitales en donde no se requiere mucho tiempo realmente, ¿no? Y muchas de las cosas que tú has hecho, Eliezer, por ejemplo, que tienen que ver con el tema del libro, con productos digitales, con ghostwriting, realmente no requieren mucho tiempo y es un ingreso adicional. Y el mercado paga bien por ello. Y también invertir. Invertir, por fortuna hoy es tan fácil que desde cualquier celular tú puedes invertir y en un segundo. Lo que realmente requieres es el conocimiento, ¿no? Y eso es lo que vamos aquí a compartir con ustedes, ese conocimiento para que ustedes puedan tener esa información y tomar sus propias decisiones para poder empezar a invertir. Así que las tres no son necesariamente excluyentes. En el caso particular mío, a mí me gustan las tres y yo quisiera continuar con las tres por siempre porque me encanta mi trabajo. Me gusta mucho el tema del emprendimiento y la inversión es obviamente mi pasión, pero para algunos de ustedes, por ejemplo, se sienten más a gusto siendo su propio jefe y teniendo su propio negocio. Entonces, la número uno no aplica y quizás para otros la número dos no aplica porque están felices en su trabajo y no quieren emprender su propio negocio, ¿no? Entonces es una decisión personal, al fin de cuentas. ¿Okay? Exacto, exacto. Sí, las pueden combinar dependiendo lo que a ustedes les gusten, cómo se sientan bien. Y sí, o sea, no hay como que apresurarse a, digamos, a retirarse de un trabajo ni nada, porque pues también tienen buenos beneficios, pero la idea es empezar a pensar cómo puedes hacer para no depender de ese trabajo toda la vida, porque en cualquier momento hacen layoffs, en cualquier momento despiden gente y si uno no tiene nada más, entonces pues ahí queda desde cero, ¿sí me entiendes? Y eso pasa todo el tiempo, ¿cierto? Como que ni le dan a uno
meses de anticipación, nada, de repente llegan y al otro día están echando gente en la empresa y si no tienes un emprendimiento, inversiones o nada, pues ahí es como cuando uno ¿no? Empieza a pensar sobre esas cosas, de cómo generar más dinero, pero la idea es empezar desde ahora, no esperar, como lo decía en la clase pasada, no esperar al push motivation, no esperar a que te saquen del trabajo para emprender, para invertir, sino que tú mismo empieces a hacerlo desde ya, desde antes, a emprender y a invertir para que estés preparado si algún día te sacan del trabajo o para que cuando tú quieras decidas irte del trabajo, no cuando alguien más te eche y ya sea too late. Es el concepto de la diversificación, ¿no? Por ejemplo, también el que tiene su emprendimiento y cosas pasan, ¿no? Gente que de pronto no pudo sacar su empresa adelante, tiene que cerrarla. Tener otras fuentes de ingresos es súper importante. Y con eso también es mucho más fácil, por ejemplo, poderse volver a lanzar con otro emprendimiento, ¿no? No estás empezando de cero. Tienes una base que te permite seguir en el próximo emprendimiento. Así que el concepto de la diversificación es súper, súper importante por eso también. El mensaje aquí es, tu vida es una película, realmente. Si tú haces una reflexión del pasado, del presente y de lo que va a ser el futuro, realmente es una película y uno es el director de esa película. Cada persona toma sus propias decisiones y el mensaje aquí es que crea y vive una película que te gustaría ver. Sé tú el propio director de tu película, toma el control de tu destino y toma las decisiones en base a lo que realmente quieres, ¿no? Ese es el concepto. Eliezer, ¿quieres añadir a esto? Bueno, lo que tú dijiste, y yo creo que todos los que estamos aquí, y sobre todo como inmigrantes, tenemos una gran película porque hemos pasado por muchas cosas y también cuando uno viaja a otras partes del mundo, pues enriquece esa película. Y la idea es eso, como que creemos la película que cuando estés viejo quieras ver, ¿no? Como que digamos que tengas 60 años y digan, bueno, vamos a hacer una película sobre la vida de Alexa. Que Alexa diga, wow, estoy orgullosa de esa película que me hicieron, ¿no? De la película de mi vida. Esa es como la idea. Y para que esa película sea wow, como que te guste, pues tienes que crearla y tienes que empezar a tomar esas acciones que te lleven a crear esa vida extraordinaria que quieres y esa película extraordinaria que gane un Oscar, ¿cierto? Entonces, por eso pues estamos aquí para poner esas bases sólidas de las finanzas que te lleven a crear esa película que tú quieras ver y que tu familia también quiera ver, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Y bueno, no sé si tienen algún comentario. La tarea va a ser finalizar el presupuesto en esa spreadsheet que le vamos a compartir, determinar sus números mágicos, porque ya vamos a empezar pues ya más con el tema de acciones y esto, entonces esa va a ser la tarea para el fin de semana. Si tienen preguntas en cualquier momento, tenemos el grupo de WhatsApp, así que no duden en poner ahí las preguntas o comentarios que las atenderemos. Pero como les comentaba, la hoja de cálculo es bastante fácil de usar, está en Google y son números que cada uno de ustedes solo saben. No tienen que compartir los números, es también importante por si quisieran mantener su privacidad. Es una cuestión que queda solo para ustedes, es como una reflexión personal que no tienen que compartir con nadie aquí en el grupo, si no lo quieren hacer. Si lo quieren hacer, perfecto. Sí, les comparto el link y solo tienen que hacer una copia, como make a copy del spreadsheet y ya lo guardan en su Google Drive personal y lo pueden editar como quieran. Entonces, súper sencillo. Sí, que eso sería todo. Entonces,
Si no tiene ¿Alguna pregunta, comentario para los últimos 5 minutos que nos quedan? Yo sé que ya es tarde para ustedes en la costa este, y les agradezco por la flexibilidad, por haber empezado un poquitín tarde, pero creo que bastante valioso el contenido. ¿Cómo les pareció? ¿Alguna idea, sugerencias en este momento? Yo solo un comentario del contenido que me pareció excelente. Muchísimas gracias por la clase de hoy. A mí en lo personal a veces soy buena organizándome para ciertas cosas y para otras me cuesta muchísimo. Entonces, el hecho de tener como este plan para poder organizar y establecer claro todas las metas que quiero lograr me va a ayudar millones. Y es algo que se me había ocurrido porque tal vez no sabía por dónde empezar o cómo hacerlo. Y con esto es una herramienta que me parece súper útil para ya empezar a tener claros los números, ¿verdad? Entonces, gracias. Súper, muchas gracias, Rebeca, genial. Gracias, gracias. Bueno, a mí la verdad es que también Gracias. una parte muy importante es la proyección que debemos hacer, ¿no? O sea, si tenemos ese objetivo, ¿cuánto es lo que necesito todavía tener en el mes para poder alcanzar eso que quiero? Y entonces normalmente pues trabajamos, o bueno, no sé, yo tengo un presupuesto, pero realmente no tengo como claridad a veces de qué más necesito hacer para llegar a esa meta. Entonces me pareció como muy interesante y también el tema de los números mágicos. Muchas gracias. Gracias, Alexa, genial. Gracias. Y bueno, sí, esto sirve también, digamos, no sé si fue Tatiana o alguien que en la clase pasada decía que a veces uno gana más, pero igual como que no ve dónde se va el dinero, ¿cierto? Como que estás ganando más, pero tu estilo de vida también está incrementando, entonces como que no estás ahorrando nada. Entonces, esto te va a ayudar como para determinar en qué se está yendo tu dinero, porque no vale de nada si te están pagando más, pero no te está quedando pues nada de dinero. Entonces, como que no sirvió de nada ese aumento, Sí, básicamente. está esa tendencia humana de a medida que gana uno más, uno gasta más, ¿no? El nivel de vida cambia, entonces tú quieres tener un auto más grande, más nuevo, una casa más grande, irte de vacaciones a lugares más espectaculares, más seguido. Lo que es importante aquí es, ¿cuál es el plan? Si está bien, ok, cada persona que lo haga de manera a conciencia, pero si ese no es el plan, ¿qué hacer para cambiar eso? ¿No? Y poder decir, no, es que lo que realmente es importante es esto o aquello, y poder tomar esas decisiones en base a los números, en base a ese diario financiero personal. Exacto. Sí, sobre todo que en esta economía es muy fácil endeudarse, es muy fácil comprar, consumir, cambiar, reemplazar, aumenta la edad, disminuye el ingreso. Entonces, definitivamente muy interesante este ejercicio. Súper, Tatiana, gracias. Vale, gracias, gracias. Okay. No, muy bueno, yo estoy de acuerdo. Es bueno que uno conozca sus objetivos, se entienda uno bien sus finanzas personales. Es un ejercicio importante, entonces, muy chévere. Súper, súper. Gracias, Fabio. Sí, yo creo que es importante ya hacerlo a esta edad porque creo que a veces uno pasa toda la vida y nunca hace este ejercicio, entonces no se da cuenta en qué se está yendo el dinero, ¿cierto? Y no es algo No, como que nos enseñan en el colegio, ni en la universidad, ni no, nada. no, Entonces, no se sorprendan si les pasa esto, si ustedes dicen, ¿por qué no lo hice antes? Ok. Pero nunca es tarde para empezar. Ese es el mensaje. Empiecen cuanto antes y no se preocupe por el pasado. Como dicen, el pasado pisado, ya fue. Es qué puedes hacer para cambiar el futuro. sí, y ahí uno se da cuenta, digamos, yo lo hice y me di cuenta que estaba, pues que, digamos, en el carro, cosas del carro, estaba gastando mucho y bueno, yo dije, bueno, si acabo con esas cosas que estoy gastando el carro, pues voy a poder ahorrar muchísimo más. Entonces, ahí uno se da cuenta de cosas en las que está gastando que tal vez, pues, podría eliminar y así puedes ahorrar e invertir mucho más dinero. Entonces ahí se van a dar cuenta de varias cosas que tal vez no son necesarias o que pueden eliminar rápidamente
para mejorar sus finanzas también. Perfecto. Bueno, ya estamos a tiempo. El próximo miércoles continuamos. Entonces, a la misma hora, ojalá a Muchas tiempo. gracias. Y en cualquier momento, si tienen dudas, por favor, pónganlas en el WhatsApp que les respondemos. Y fue una sesión espectacular. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Les deseamos una semana espectacular y que hagan la tarea. Gracias. Buenas noches. Perfecto, Ok. muchas gracias. Claro. Chao. Un abrazo, que estén Gracias, bien. Bye nos bye. vemos. Chao. Gracias. Bye. Que descansen. No, Bye. gracias.